Buenos días, profesora Lidia Estrada. Mi grupo conformado por Christopher Brian Blas Mendoza y yo, Iván Esteves Candela Nostroza, vamos a hablar sobre el ensayo PMT y su aplicación en la obtención de parámetros del suelo. Aquí presentamos nuestro índice, en donde lo hemos dividido en presentación, índice, desarrollo del tema, donde se mostrará las normas, procedimientos seguidos en el desarrollo del ensayo, los resultados y fuentes de error en los ensayos. Después, la aplicación en la ingeniería, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Desarrollo del tema. Normas bajo las cuales se desarrollan los ensayos. En la normativa internacional se encuentra el ISO 22476-4-2012, que se titula Geotechnical Investigation and Testing, Field Testing Part 4, MENAR Pressure Test, y ASTM D471920, que se titula Standard Test Methods for Prebore Pressure Testing in Soils, donde nos menciona que es una prueba realizada in situ, en el que se ensaya el suelo desde su estado inicial en reposo hasta su estado en ruptura. Aquí se mete una sonda especial que contiene una célula. En la parte central se rellena con agua y en los costados se rellena con gas para así generar las presiones en el suelo y así conocer las reacciones que se provocan en el terreno. Y en la normativa nacional se podría encontrar la norma E050, que se titula Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí hay diversas tablas mencionando estos tipos de ensayo en suelo. Procedimientos seguidos en el desarrollo del ensayo. Se comienza abriendo un taladro de 65 milímetros de diámetro en el que su testigo se usa para estudiar las características del terreno. Luego se llena la célula en el centro y a los costados con gas para generar las presiones. Y se desciende la célula al lugar donde se estudiará el terreno. Cuando la sonda se halla en posición, se va aumentando las presiones progresivamente, dejando unos segundos o minutos de tiempo a presión constante antes de aumentar nuevamente esa presión. Conforme la sonda va bajando, va realizando lecturas de volumen y presión en una gráfica. Aquí podemos ver una imagen de una célula. Como mencioné anteriormente, en la célula, en la parte central se rellena con agua y en las partes de los costados se rellena con gas, así generando esas presiones que se realicen debajo del suelo. Resultados obtenidos en los ensayos. En la curva de presión versus volumen se divide en tres partes. En el tramo 1 se presentan las alteraciones que se da hasta que se llega al equilibrio, y no es muy relevante para el resto del ensayo. En el segundo del tramo se muestra la fase pseudoelástica. En esta se muestra el módulo de deformación del suelo. Y tercer tramo, se muestra la fase plástica hasta que el suelo se cizalle. En esta última parte nos permite calcular la presión de fluencia a la que el material deja de comportarse elásticamente y la presión límite en la que el suelo se rompe. Una buena prueba debe tener entre 10 y 20 puntos de lectura y se desea que la curva tenga las tres fases bien definidas: la fase de contacto, la fase pseudoelástica y la fase plástica. Fuentes de error que pueden encontrarse en los ensayos. Se puede presentar errores de lectura cuando la perforación no es exacta. El diámetro de la perforación debe ser precisa,
para que la célula baje por gravitación sin aplicar grandes esfuerzos en el terreno. Además, la perforación tampoco puede ser amplia, ya que la célula no estaría en contacto con las paredes de perforación. Y esto a la larga genera datos erróneos en el ensayo y en la gráfica. Al hacer la calibración es necesario verificar si la célula está saturada, de lo contrario podría presentar errores de lectura en los volúmenes. Esto se genera ya que al poner la célula, si no está saturada como tal, al agregarse el agua y luego el gas, va a coger volumen que no es parte del suelo. Entonces va a empezar a hacer las lecturas de volumen y no va a tomar el volumen del suelo, va a tomar el volumen de sí mismo. Entonces ahí se genera el error. Buenos días o buenas tardes, compañeros. Quienes habla es Brian Blas y continuaré con la exposición de nuestro tema del ensayo de PMT. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es la aplicación en la ingeniería. Y para ello, primero quiero indicar que, como se debe saber, existe una gran variedad de tipos de suelos en los que se puede llevar a cabo alguna obra de construcción. Por ejemplo, existen los suelos gravosos, arenosos, arcillosos, con rocas o rocas blandas. Y es obvio que cada uno de estos suelos tiene una característica mecánica distinta. Y para poder hallar la carga admisible de cada uno de estos tipos de suelos, se debe realizar una tarea laboriosa. Y es por ello que el ensayo de PMT, o mejor llamado ensayo presiométrico, se puede aplicar en la rama de la ingeniería de tal manera que su aporte nos puede ayudar a ensayar y hallar con una aproximación casi exacta la capacidad de sustentación del suelo y sus propiedades mecánicas, tales como la capacidad portante de una cimentación y el asiento de una cimentación, el rozamiento unitario límite por fuste en micropilotes y la adherencia límite en anclajes de terreno. Siguiendo con la... Bueno, ahora, con respecto a la aplicación en la ingeniería, vamos a ver ahora lo que son los resultados que se obtienen sobre esos ensayos. Bueno, dentro de este ensayo de PMT se puede realizar de dos maneras, por decirlo así. Tenemos el ensayo rápido y el ensayo en el que se aplica el método de consolidación aplicada. Ahora, los resultados que se pueden hallar en el ensayo rápido nos pueden ayudar o nos van a ayudar para poder aplicarlo en las obras. Por ejemplo, vamos a hallar lo que es las características mecánicas del suelo, pero en su estado natural. Ahora, por otro lado, con los resultados que se obtienen del ensayo en el que se aplica el método de consolidación aplicada, no solamente vamos a hallar lo que son las características del suelo en ese momento, sino que nos va a ayudar para saber dichas características mecánicas, pero a futuro, ya sea cuando este suelo esté cargado y sometido a una consolidación debida de propio del peso de la construcción que haya en ese momento sobre dicho terreno o suelo. Ahora, con respecto a lo que son las conclusiones. Primero concluimos que el ensayo de PMT, ya sea por el método rápido o el método usando la consolidación aplicada, nos permitirá hallar sí o sí lo que son las características mecánicas del suelo. También, debido a que este ensayo es muy variado de acuerdo al tipo de suelo, o sea que si es que se requiere ensayar en cada uno de estos tipos de suelo que he mencionado anteriormente, no se va a poder establecer directivas o determinar directivas específicas para cada caso particular, porque en sí, al ser variados los suelos,
es obvio que los resultados en cada uno de ellos va a ser único. Por otro lado, este ensayo es versátil, debido a que se puede realizar en distintos tipos de suelos o en todos los suelos mencionados: arcillosos, roca blanca, arenas, gravas y rocas, como ya lo mencioné anteriormente. Y por último, podemos concluir que la obtención de la curva de presión por volumen nos permite la determinación de los parámetros de interés geotécnico. Ahora, con respecto a las recomendaciones, es recomendable que la persona que vaya a realizar a cabo este ensayo deba ser altamente cualificada y especializada en esta realización. Y es muy importante que ya haya tenido experiencia en la realización de este ensayo para evitar fallos durante el proceso. Usar el equipamiento con mucho cuidado, ya que al ser equipos delicados, pueden dañarse con facilidad. Prever el tiempo necesario para llevar a cabo este ensayo, porque es un proceso lento y proporcional a ello puede llegar a resultar ser un poco costoso. Y por último, se recomienda realizar una buena calibración, como en todos los ensayos, para poder evitar errores en la recolección de datos. Esta es la bibliografía de donde hemos sacado o de donde nos hemos basado para realizar nuestro trabajo de investigación. Y en anexos hemos colocado unas cuantas imágenes para poder guiarnos mejor o entender mejor de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver lo que es el presiómetro de Menard, el instrumento con el que se va a realizar este ensayo de PMT. En esta imagen podemos ver al presiómetro y ya realizando su trabajo del ensayo. En esta imagen podemos ver el proceso en sí de cómo es que se lleva a cabo el ensayo. Pero cabe indicar que anteriormente también mi compañero ya le explicó, pero en esta imagen podemos verlo como que un poquito más detallado. Y en esta última imagen podemos ver lo que ya se explicó anteriormente, que es la curva de presión por volumen, viendo la fase pseudoelástica y la fase plástica. Y eso sería todo. Muchas gracias.